Muy buenos días, apreciables colegas. Espero que estén muy bien. En primer lugar, muchísimas gracias por la espera. Habíamos tenido unos pequeños problemitas técnicos, pero ya los resolvimos y les queremos decir que estamos listos para empezar. Nos acompaña la doctora Margarita Millán, como cada sesión, y aquí desde la Facultad de Ciencias Políticas. Un abrazo, querida Margarita. Gracias, Moisés. Bienvenidos, bienvenidas todos. Gracias. Y en esta ocasión, pues vamos a tener la fortuna de contar con la participación de la doctora Nadia Sirhichain, quien es abogada por la Universidad de Chile, tiene un máster en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y es doctora en Derecho por la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Ella trabaja o tiene líneas de investigación enfocadas en la libertad de expresión y el derecho al boicot, los estudios palestinos, los feminismos en el mundo árabe islámico, entre otros temas que ha explorado como la libertad de expresión, los discursos de odio, la protesta social, los defensores y defensoras de derechos humanos, la resistencia no violenta y el apartheid. Algunas de sus publicaciones son, por ejemplo, en 2024, el boicot como herramienta jurídicamente legítima frente a las graves violaciones al derecho internacional en Palestina. Esto por el Anuario de Derechos Humanos en la Universidad de Chile, repito, en 2024. Y también algunos escritos en el grupo especial Claxo, revista Seitún Palestina América Latina, donde ha participado con el dossier Palestina de la Nakba al Apartheid, la lucha de un pueblo por su liberación. Esto publicado en el año 2021. Esto es solamente una breve semblanza de su trabajo y de su perfil académico, con lo cual pues estamos sumamente congratulados, doctora Nadia, porque nos está brindando su tiempo y su esfuerzo para reflexionar sobre estos temas y ella nos va a hablar sobre la dimensión jurídica de la cuestión palestina y todo lo que implica este embrollo para entenderlo desde ese ángulo. Entonces, sin más, les reitero nuestra más cordial bienvenida y en lo particular mi gran satisfacción por tener la oportunidad de escuchar a la doctora Nadia. Adelante, doctora, muchas gracias por estar aquí y el micrófono es suyo. Muchas gracias, Moisés. ¿Se escucha? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, Escuchamos bien, doctora. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que me honra con la invitación. Espero estar a la altura de las circunstancias. Entre los temas que yo trabajo mucho está el derecho internacional aplicado a la situación de Palestina, ¿no? Y en este contexto yo había estudiado el rol de Naciones Unidas en la situación palestina. Sin embargo, el título de este seminario es específicamente sobre el rol de Naciones Unidas en la cuestión palestina. Entonces, siendo este el centro de la cuestión, me puse a investigar el tema para preparar el seminario y encontré un libro que es el libro realmente hasta donde llega mi conocimiento que aborda de manera comprensiva a Palestina en las Naciones Unidas. El libro este se llama, voy a basar mi presentación, no exclusivamente por supuesto, pero voy a tomar a este libro como centro o como base para poder exponer. Es un libro del año 2023, o sea, bastante reciente, de un jurista palestino perdón, no basado, radicado en Canadá, que se llama Ardi Inseif. El libro se llama The UN and the Question of Palestine y la verdad que se los recomiendo mucho porque, como digo, de acuerdo a mi conocimiento, no existe otra obra que aborde la situación de Palestina ante las Naciones Unidas. ¿Hasta qué hora tengo para exponer? Según yo, ahora es y cuarto. Sí, doctora, el tiempo que usted considere necesario, porque tenemos más o menos 2 horas de Ah, extensión, ya. entonces lo que usted considere. Voy a intentar no extenderme tanto para que pueda quedar espacio para preguntas y para la discusión, ¿no? Bueno, de hecho voy a intentar simplificar al máximo posible mi exposición porque entiendo que es un tema que puede resultar a veces como bastante técnico, el derecho internacional, así que voy a intentar hacerlo lo más ameno posible, pero estoy con mucho gusto responderé cualquier duda o solicitud
de profundización en algún aspecto de mi presentación. Bueno, Nadia, esencialmente, Nadia, nos piden si puedes sí, repetir el título del libro. sí, claro, lo voy a escribir acá, se llama The UN. Yo tuve la suerte el año pasado en Edimburgo de compartir con Arvin Seis cuando fue a presentar su libro y la verdad que vale muchísimo la pena si pueden acceder a él. Es un libro que, justamente ahí está el link, es un libro que además tiene un trabajo como historiográfico súper interesante, porque el autor investigó los debates que ha habido en Naciones Unidas, las distintas posturas de las delegaciones. Me di cuenta, por ejemplo, que Guatemala ha sido siempre un país muy pro-Israel, desde antes de la creación de Israel incluso, que es algo que yo sabía que era así ahora, pero no sabía que fuera así desde siempre, ¿no? Por dar un ejemplo de algo que descubrí viendo toda esta historia que él presenta en su libro. Bueno, básicamente lo que hace Arvin Seis en su obra es proponer el argumento eh, que a mí a la luz de la literatura vigente me parece y más allá de la literatura académica, como alguien que se dedica al estudio del derecho internacional aplicado a la situación de Palestina, me parece muy plausible, es que la ONU ha mantenido a los palestinos en una situación todo esto está escrito en inglés, así que lo voy a ir traduciendo en mi cabeza, de subalternidad legal, ¿no? Básicamente, los palestinos han estado en el contexto de las Naciones Unidas en una posición de subalternidad o de sometimiento. Esto quiere decir que la ONU, desde su creación post Segunda Guerra Mundial en el 45, en adelante ha sido un órgano inspirado y sobre todo para su creación, como resultado del fin de la Segunda Guerra Mundial, como un órgano absolutamente eurocéntrico, ¿no? Donde pueblos colonizados, ocupados, sometidos a un régimen de opresión racial como es el apartheid, han tenido un rol subalterno. Y para poder sostener este argumento, que por cierto el libro se inscribe a nivel académico dentro de los estudios TWILE, ¿no? Que son los Third World Approaches to International Law, lo voy a anotar acá, que es como el cuerpo de literatura al cual el autor pretende contribuir para poder sostener este argumento, esencialmente lo que el autor hace, y por eso me resultó además tan pedagógico basarme en este libro para esta presentación, porque lo que hace es dividir la historia de Palestina o de Naciones Unidas y Palestina, más bien dicho, en algunos momentos clave. Entonces comienza por, primero, referirse a qué pasó antes de Naciones Unidas, que a este respecto es un antecedente histórico que seguramente ustedes, me imagino que manejarán, habrán visto en otras sesiones del seminario, pero estos antecedentes históricos informan de manera incluso directa lo que sería el quehacer de la ONU. Luego, un segundo momento sería la partición de Palestina mediante la resolución 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas, adoptada el 29 de noviembre de 1947, ya que recomendaba la partición de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío. Ese sería el segundo momento. Luego, él distingue un momento que está íntimamente ligado al que acabo de mencionar, que tiene que ver con la creación del problema, entre comillas, problema de refugiados palestinos, ¿no? Porque como bien sabemos, para la creación del Estado de Israel se expulsó al 80% de la población palestina de lo que es del territorio donde se constituye Israel en el 48, ¿no? En esta guerra que tuvo lugar entre el 47 y el 49, en cuyo contexto tiene lugar la Nakba o catástrofe en árabe, que quiere decir limpieza, que se refiere a la limpieza étnica de Palestina. Y a consecuencia de eso se crea el llamado problema de los refugiados palestinos, para la cual Naciones Unidas
hasta el día de hoy tiene como solución la UNRWA, ¿no? Que es un organismo que tiene un mandato para prestar asistencia a los palestinos. Luego, a continuación, el tema palestino pasó a ser un tema de refugiados netamente, ¿no? Eso fue así hasta que el 67 Israel ocupó los territorios de Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental y Gaza, y comienza esta ocupación ilegal. Recordemos que la resolución 242 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en aquel mismo momento en que comienza la ocupación, dispone la retirada de las tropas y ha habido una discusión sobre si, que es una discusión súper teórica, sobre si, cómo interpretar los términos, si en francés o en inglés, que son los dos idiomas oficiales de la organización. Y cuento corto, como decimos en Chile, las tropas claramente no se han retirado. Esa es una expresión muy chilena. To make the long story short. La crítica que hace Arvin Seis a todas las resoluciones de la ONU que tienen que ver con la ocupación de Palestina es que básicamente apuntan a distintos aspectos de la ocupación, y no a la ocupación como un todo. En este caso, sin embargo, habría que hacer una salvedad porque en julio del 2024, la Corte Internacional de Justicia, en una opinión consultiva, sostuvo que la ocupación de Palestina es ilegal como tal. Y de hecho, para preparar este episodio, estaba escuchando un podcast de Egil. Les puedo dar también la dirección del podcast, está en Spotify y quizá también en otras plataformas que ustedes prefieran, donde Arvin Seis dice, en verdad, la opinión consultiva es revolucionaria porque finalmente la Corte y las Naciones Unidas, la Corte, recordemos que es el principal órgano jurisdiccional de Naciones Unidas, es algo así como el tribunal más importante del mundo, se hace cargo de la ocupación como tal y dice que la ocupación es ilegal y que hay que desmantelarla inmediatamente, ¿no? Y ya se cumplió un año en julio de esa opinión consultiva, y no solo no se ha terminado la ocupación, sino que la situación está cada vez peor, ¿no? Cada vez más, consolidados los asentamientos y tal. Entonces, ese punto hoy en día creo que no sería creo que Naciones Unidas ha comenzado a revertirlo. En este contexto, en relación con Naciones Unidas y el rol que ha tenido a propósito desde la ocupación de Palestina, también se inscribirían, y esto lo sumo a lo que, o lo destaco de todo lo que de todo lo que sostiene el autor. También tendríamos algunos cuerpos normativos, instrumentos normativos importantes, como la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 2004, cuando la Corte se pronuncia sobre la ilegalidad del muro que Israel construye en Cisjordania. También tenemos ahí, y creo que también en ese contexto, bueno, además de inscribirse una serie de resoluciones, incluso del Consejo de Seguridad, condenando los asentamientos, también creo que se inscribiría ahí, que está citado también en el título de esta sesión de seminario, el proceso de Sudáfrica contra Israel por el crimen de genocidio. El libro, por cierto, fue terminado de escribir antes de que empezara el genocidio. Esa sí es una salvedad que habría que hacer y tener en consideración. Y bueno, finalmente, como último momento, de alguna manera, que INFACE distingue para poder referirse de manera comprensiva al rol que ha tenido Naciones Unidas en la situación de Palestina, él se refiere a la demanda por estatalidad de la autoridad palestina, que en 2011 presenta una solicitud a las Naciones Unidas para poder ser miembro de la ONU en tanto Estado palestino, y el Consejo de Seguridad rechaza esta solicitud y por tanto la solución a la que se llega es que la Asamblea General acepta a Palestina como Estado observador no miembro, lo cual le ha permitido, sin embargo, ser parte de, por ejemplo, el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, y por tanto activar la jurisdicción de la Corte, que no es menor, ¿no? Porque Israel las autoridades israelíes están cometiendo los crímenes para los cuales la Corte tiene competencia. Sin embargo, se mantendría la posición de subalternidad, porque Palestina no es un Estado como los demás, sino que tiene un estatuto separado, ¿no? Entonces, bueno, yendo ahora a lo que acabo de denunciar,
en primer lugar, habría que referirse a aquellos hitos que marcan justamente la etapa anterior a la creación de Naciones Unidas, ¿no? Y entre estos hitos tenemos en primer lugar, la correspondencia a Hussein McMahon, ¿no? En que el jerife de la Meca recibe como promesa por parte del Imperio Británico que si le ayudan a los británicos a derrocar al Imperio Turco Otomano, luego los árabes serían independientes, ¿ya? Eso sería como un primer antecedente histórico. Luego tenemos los acuerdos Sykes-Picot, la correspondencia secreta entre Francia y Gran Bretaña, que ya viéndose como las nuevas potencias que emergerían del nuevo orden mundial post Primera Guerra Mundial, ¿no? Que es cuando se reconfigura el mundo, caen los imperios austrohúngaro y otomano, que eran los imperios vigentes hasta entonces, y surgen emergen como potencias coloniales de Asia y de África, Francia e Inglaterra, y en ese contexto es que se dan estos acuerdos. Sin embargo, a la fecha en que se dan estos acuerdos, en realidad Reino Unido no tenía ningún título legal sobre Palestina, ¿no? No tenía ningún título para disponer de Palestina. En tercer lugar, y este es muy relevante, también tenemos la Declaración Balfour. Recordemos que la Declaración Balfour es una declaración que adopta la forma de una carta, en la cual Lord Balfour, el ex chancellor de mi universidad, de la Universidad de Edimburgo, por cierto, por eso si ven, salió hace poco un artículo en The Electronic Intifada, donde se habla de Balfour University, y bueno, es por eso. De hecho, y por cierto, la universidad es citada por Francesca Albanese en su penúltimo informe cuando habla de la complicidad de quienes hacen negocios con el genocidio y cita las inversiones que tiene la Universidad de Edimburgo en Israel y concretamente en el genocidio que está perpetrando en Gaza. Además, también yo creo que la relevancia de citar esta universidad es el rol histórico por haber sido el lugar que alojaba a James Balfour y que hasta el día de hoy no se haya hecho una suerte de mea culpa o de reconocimiento al respecto, ¿no? Porque Balfour lo que hace justamente es prometerle a este banquero judío, sionista, que era Lord Rothschild, un hogar nacional judío en Palestina. Ojo ahí, no un Estado, sino un hogar nacional judío en Palestina, ¿ya? Otro instrumento sería el convenio de la Sociedad de las Naciones. Recordemos la Sociedad de las Naciones, organismo creado post Primera Guerra Mundial por los vencedores de la guerra, que sería la antecesora de Naciones Unidas. Y básicamente la Sociedad de las Naciones creó un régimen de mandatos, ¿no? En Palestina, en Siria, en el Líbano, etcétera. Y la idea o el objetivo declarado de estos mandatos era que los países pudieran llegar a ser independientes, ¿no? Es decir, ellos iban las potencias europeas, a preparar a los países a estos países colonizados, ¿no? Orientalizados, si se quiere, por tomar la terminología de Edward Said, a ser independientes. Y luego, finalmente, en concreto, el texto del mandato sobre Palestina, o para Palestina, que tiene Reino Unido, básicamente contiene en el inicio del texto del mandato la declaración Balfour, ¿no? O sea, los británicos, y esto me parece muy interesante, nunca ocultaron su intención de establecer este hogar nacional judío en Palestina. ¿Ya? Y jurídicamente eso es relevante. El mandato se constituye extraoficialmente desde 1917 y oficialmente desde 1922 y dura hasta 1948 esencialmente, ¿no? En un momento en el cual el Reino Unido, completamente superado por la situación en Palestina, porque la inmigración sionista se les había escapado de las manos y sobre todo porque las bandas paramilitares sionistas habían comenzado a hacer atentados terroristas para facilitar la expulsión de los británicos de Palestina, ¿no? Y tener ellos el control del país. Lo que hace el Reino Unido es irse y dejarle este problema que ellos mismos de hecho habían creado a la recientemente creada Naciones Unidas.
No sin antes, en 1939, haber reconocido en un instrumento, en un documento que se llama el Libro Blanco, haber reconocido que ya habían cumplido su propósito de establecer un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, ¿ya? Hay que tener en consideración que la inmensa mayoría de los palestinos, o sea, la inmensa mayoría de la población en Palestina, que eran palestinos, ¿no? Se oponían a la creación de este hogar nacional judío en Palestina, y hay que considerar para esto lo que estaba ocurriendo y lo que había ocurrido en Europa, ¿no? O sea, todo esto hay que considerar, no me puedo detener con detalle en esto por razones de tiempo, pero después puedo contestar estas cosas, que si no pierdo el hilo más aún de lo que lo pierdo naturalmente, pero luego puedo contestar y dar todos los nombres a los que me he referido con mucho gusto. Hay que considerar que a fines del siglo XIX en Europa se había creado el sionismo como ideología, que el antisemitismo creciente en Europa, que culminó con el genocidio de los judíos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, había acelerado también la inmigración sionista palestina, ¿no? Todo eso, por supuesto, hay que considerarlo. Y ante esta situación, ¿no? En que estas Naciones Unidas reciben este problema, ¿no? De parte de los británicos, y se preguntan qué hacer en el fondo, porque Naciones Unidas sabía que había una mayoría palestina, sabía que era la dueña de la mayoría de la tierra, o sea, había un tema demográfico, sin embargo, también estaba esta necesidad de implementar el hogar nacional judío. Em, Se crea, Naciones Unidas crea prepartición de Palestina, que recordemos tuvo lugar en el 47, una UN Special Commission on Palestine, la UNSCOP, que recomienda la partición, ¿no? Y se recomienda la partición en dos estados, un estado árabe y otro estado judío. El estado judío era más grande que el estado árabe y además comprendían las tierras más fértiles de Palestina. Había una unidad económica entre ambos estados, y lo que me parece súper interesante es que no se trataba de un Estado puramente árabe y de otro Estado puramente judío. Esto me parece que muchas veces se omite o no se recalca lo suficiente, sino que en el Estado árabe también podría haber judíos y en el Estado judío también no solo podría, sino que por la gran mayoría demográfica que eran los palestinos, también iba a haber árabes, ¿no? Incluso quizá una mayoría árabe. Sin embargo, esas tierras iban a estar bajo control judío. Esto es esencialmente la resolución 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas de 29 de noviembre del 47. Años después, ese día se declara por la ONU como el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. La resolución esta sigue vigente hasta el día de hoy. De hecho, cuando la autoridad palestina pide ser parte de Naciones Unidas, hace su presentación para ser parte de Naciones Unidas como Estado. Recordemos que en Naciones Unidas el actor por excelencia son los Estados, por eso también están subalternizantes, no ser reconocido como Estado. Basa, de hecho, su pretensión de ser parte en esta resolución, ¿no? Em, Resolución que la OLP, la representación palestina, recién reconoció, por cierto, en 1988, o sea, 41 años después de haber sido adoptada. Sin embargo, algo que es muy interesante es que si bien la Liga Judía aceptó la resolución, en aquel momento los palestinos no aceptaron la representación palestina o árabe en aquel entonces no aceptó la resolución. Y de hecho, a quien le había tocado la mala suerte de tener que discutir con algún sionista alguna vez, sabrá que uno de los principales argumentos que tienen es decir,
esto es culpa de los árabes porque los árabes no aceptaron la resolución 181. Sin embargo, la resolución 181 hay que decir varias cosas sobre ella. Primero, que al ser una resolución de la Asamblea, esto lo dice un autor que se llama Víctor Catán, que se dedica mucho a este tema, muy bueno también, palestino, se los recomiendo. La resolución es una resolución de la Asamblea General y no del Consejo de Seguridad. Las resoluciones de la Asamblea son meras recomendaciones y no son vinculantes, ¿ya? Es a diferencia de las del Consejo, que sí son vinculantes. Eso es lo primero. Y luego, lo que Ardi 6 examina es que, en primer lugar, hay que distinguir entre las competencias procesales que tenía la Asamblea General para hacer este tipo de recomendaciones. Y él dice que efectivamente la Asamblea General sí que tenía la competencia procesal para hacer este tipo de recomendación, de la competencia sustantiva que tenía para hacer este tipo de recomendación. Y lo que él sostiene en su libro es que a esas alturas ya había si bien todavía no comenzaban los procesos de descolonización que comenzarían a partir de los años 60 y se traducirían en instrumentos internacionales, recordemos la conferencia y posterior declaración de Bandung y tal, pero ya en ese momento lo que él sostiene es que había una base jurídica producto del mismo mandato, ¿no? Que el mandato, o sea, el texto de los mandatos, como estaba estipulado que tenía que ser, era justamente para reconocer el principio de la autodeterminación de los pueblos eventualmente, ¿no? O sea, los pueblos eran declaradamente preparados para poder ejercer su autodeterminación. Entonces, y acá lo tengo. Y además, este era un mandato de clase A, ya que eran justamente el tipo de mandato, y ahí, bueno, él se mete como en minucias legales, pero básicamente los mandatos de clase A, que eran los de la zona a la que nos estamos refiriendo, Jordania, Irak, Siria, Líbano, era dado el mandato a la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Y además había que considerar el derecho a la autodeterminación de los pueblos contrastado con la realidad en terreno, que era que la gente, la mayor parte de la población en Palestina, no quería la partición, ¿no? Y además de eso, había que considerar, además del texto de la Sociedad de las Naciones traducido en el mandato, que la Carta de Naciones Unidas, y esto es súper importante, que había sido aprobada el 45, ya, o sea, el instrumento fundacional de Naciones Unidas ya consagra el principio de autodeterminación de los pueblos, ¿ya? Entonces, considerando todos estos elementos, el texto el convenio de la Liga de las Naciones o Sociedad de las Naciones, más el mandato, básicamente habría que concluir que a Palestina en aquel momento lo que debía hacer la Asamblea General o la ONU más en general era concederles independencia, o si se suponía que todavía no tenía independencia, había que, o no podía ser capaz para la independencia, más bien dicho, había que dejarla bajo un régimen de administración de la ONU hasta que pudiera ser independiente, pero no crear un Estado judío, ¿no? En el fondo lo que él dice es que no hay absolutamente ninguna base judía para crear un Estado, ninguna base jurídica, perdón, para crear un Estado judío en Palestina, ¿ya? Bueno, sin embargo, lo que ocurre es que las bandas paramilitares sionistas llevaron a cabo la Nakba, llevaron a cabo básicamente la configuración en terreno, esto fue lo que pasó, llevaron a cabo un cambio en la configuración demográfica de Palestina, ¿no? De ser un territorio árabe, lo poblaron con colonos venidos de todas partes del mundo, fundamentalmente de Europa, y como consecuencia de eso, de alguna manera pasamos
o sea, de esa manera como que solucionó el problema, entre comillas, es cruel lo que estoy diciendo, que tenía la ONU demográfico, ¿no? O sea, en el terreno ellos se hicieron cargo de este problema demográfico. eh, y de hecho, cuando el encargado, el enviado de Naciones Unidas, el conde Folc Bernadotte, fue a inspeccionar en terreno qué era lo que estaba pasando, él era de la UNSCOP, y fue en el 48, en mayo del 48, a ver qué es lo que estaba pasando, informó a la ONU y en septiembre de ese año y recomendó soluciones para los refugiados, ¿no? Y en septiembre de ese año fue asesinado por la LEGI, ¿no? Una de las bandas paramilitares sionistas. Eso es interesante, ¿no? Dice mucho de, creo yo, de la forma en que Israel mira y trata a las Naciones Unidas. Bueno, luego vendría este segundo momento que tendría que ver con la creación de, básicamente entre el 48 y el 49, la ONU aprueba en diciembre del 48 la resolución 194, ¿no? Para dar una solución al problema al llamado problema de los refugiados, ¿no? Y ahí creó un organismo que era la UNCCP, que significa UN Conciliation Commission for Palestine, y este organismo funcionó hasta el año 52 y luego emitió informes hasta el 63. Básicamente este organismo, la UN Conciliation Commission for Palestine, que había recomendado el conde Bernadotte y tal, tenía como objetivo ofrecer soluciones duraderas a los refugiados palestinos, ¿ya? Sin embargo, Israel claramente se negó a soluciones verdaderas, se negó a dejarlos volver esencialmente, porque necesitaba mantener esta ecuación demográfica en que la población judía es la mayoría, y entonces Naciones Unidas crea la UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, y la UNRWA, a diferencia, no tiene un mandato de solución permanente del problema, sino que tiene un mandato de asistencia, ¿no? Tiene un mandato de asistencia a los refugiados palestinos. Y además entonces, INSEIS compara este régimen creado, porque ustedes saben que existe este régimen para los refugiados palestinos del año 49 con la UNRWA, y luego existe desde el año 50 con el Estatuto y luego la Convención, que es del 51, sobre el Estatuto de los Refugiados, que crea al ACNUR, ¿no? Y el ACNUR, el alto comisionado, es un alto comisionado, o sea, tiene una jerarquía como mucho mayor dentro de la organización, versus la UNRWA, que básicamente tiene un mandato otorgado por resoluciones de la ONU. Y el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, se encarga de todos los refugiados de todas partes del mundo, ¿ya? De Siria, de Haití, de donde sea, ¿no? Y sin limitaciones, o sea, por supuesto que hay limitaciones en el sentido que la convención define y además del estatuto y la convención hay un protocolo que es del 67, definen quién es un refugiado, desde qué momento se es refugiado, cuándo se deja de ser refugiado, o sea, por supuesto que hay un régimen reglamentado, pero básicamente el propósito de la ACNUR es buscar soluciones permanentes al problema de los refugiados, o sea, que la gente pudiendo volver a su país de origen, a su país del que es nacional o al país que servía de residencia permanente de la persona que solicita ser reconocida como refugiado, pueda volver, ¿no? Y establecerse allí, o si no, que tenga una solución en el país de acogida, ¿no? Como una solución duradera. Sin embargo, la UNRWA no hace lo mismo. En el fondo, lo que hace la UNRWA es como perpetuar, y gracias a Dios, por cierto, que existe la UNRWA, porque si no, la gente estaría muerta de hambre. Bueno, de hecho en Gaza está, porque Israel, por cierto, todos sabemos que prohibió a la UNRWA el año pasado. Pero, de hecho hoy día salió ayer, una nueva opinión de la consultiva de la Corte Internacional de Justicia que habría que sumar al cuerpo de legislación al que se refiere INSEIS, donde se dice que Israel no tiene ningún derecho a entorpecer las operaciones de la UNRWA, ¿ya? Entre otras cosas. Habla de organizaciones más en general, pero
pero concretamente se lleva el caso de la UNRWA por lo que ha pasado, ¿no? Ustedes saben, Trump en su primer gobierno desfinanció a la UNRWA, luego otros países lo siguieron, después cuando el genocidio en Gaza también lo desfinanciaron porque dijeron que había personas de Hamas metidas en la UNRWA, pero ustedes saben que en las zonas de operaciones de la UNRWA, que son Gaza, Cisjordania, Líbano, Jordania y Siria, la UNRWA ha sido básicamente quien ha estado encargada desde esta época, desde el 49, de sostener las vidas de los palestinos, ¿no? O sea, yo estuve, por ejemplo, en Chatila, en el Líbano, y las escuelas, no es que los libaneses hayan integrado a los palestinos a la sociedad libanesa, sino que ellos tienen sus escuelas, sus centros sanitarios, y todo eso funciona en el campamento y es de la UNRWA, ¿no? Sin embargo, una de las limitaciones que tiene la UNRWA, por ejemplo, que ACNUR no tiene, es que solamente funciona para estas zonas de operaciones, ¿ya? O sea, si un palestino sale de estas zonas de operaciones, tiene que pedir, en tanto refugiado, tendría que ahí sí pedir la protección del ACNUR. Otra limitación que tiene es que solamente se está en los registros de la UNRWA por línea paterna, y esto de hecho lo destaca también Francesca Albanese en un artículo que tiene al respecto, o creo que es un libro, lo que pasa es que también es un artículo donde sale esto con Lex Stackenberg, y es que solamente es por línea paterna. Entonces, una mujer, por ejemplo, palestina que se casa con alguien como de fuera, con una persona no refugiada palestina, sus hijos no van a tener derecho a la protección de UNRWA, ¿no? Sería distinto si fuera un hombre. Y esta discriminación de género, la explicación que se ha dado es que es una explicación como de relativismo cultural, ¿no? Es que así funcionan las familias palestinas, que es una cuestión que para este autor, Arvin Seis, nos vuelve como a asumir en un relato, de subalternidad, po, absolutamente. ¿Ya? Es una cosa súper colonial y paternalista, la verdad. Y bueno, sigue siendo esa la situación de los palestinos con UNRWA hasta el día de hoy. Luego, el 67, Israel ataca, ¿no? Pretextando una conquista defensiva, que le llaman ellos, ¿no? Ataca a los países árabes y también Jordania, Egipto, y de esa manera termina ocupando territorios, termina ocupando Gaza y termina ocupando Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, también la península del Sinaí egipcia, pero luego firmó acuerdos de paz con Egipto y la devolvió, y también los Altos del Golán en Siria. Y bueno, en el caso concreto de los territorios palestinos que ocupa el 67, en todos estos años se han producido diversas violaciones al derecho internacional, concretamente al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Recordemos que el derecho internacional de los derechos humanos es el cuerpo normativo que protege a la persona frente al Estado en cualquier contexto, y que el derecho internacional humanitario es aquel que la protege en caso de conflicto armado, ¿no? En este caso se superponen los dos órdenes. Y la ocupación comienza de manera ilegal, es lo que yo creo. Comienza de manera ilegal porque esto de la conquista defensiva no existe realmente en el derecho internacional. O sea, el derecho internacional contemporáneo propende justamente a la solución pacífica de las controversias, al no uso de la fuerza. Solamente hay dos excepciones para usar la fuerza, que son la legítima defensa, que está en el artículo 51, capítulo 7 de la Carta de la ONU, y las medidas coercitivas que puede tomar Naciones Unidas. Pero eso es todo, o sea, la fuerza no está permitida. Y lo que es aún más llamativo es que a estos territorios se aplique el régimen de ocupación, cuando en realidad el régimen de ocupación es un estatuto regulado tanto en las convenciones de La Haya en 1907 como en las de Ginebra, que son del 45,
donde la característica que tiene una ocupación, la característica esencial que tiene una ocupación, porque si pierde esa característica degenera en una cosa diferente, es que es un régimen temporal. Es un régimen temporal en el contexto de un conflicto armado y es un régimen que no transmite o que no transfiere, más bien dicho, soberanía a la potencia ocupante. O sea, la potencia ocupante no puede cambiar las leyes, no puede imponer su legislación y así cambiar las leyes del territorio ocupado, ¿ya? Además, hay una serie de obligaciones que están en el derecho internacional humanitario en un régimen de ocupación. O sea, la potencia ocupante, por ejemplo, tiene la obligación de proteger a la población ocupada. A mí siempre, y no tiene el derecho de defenderse de la población ocupada. A mí siempre me gusta mucho citar a Hanan Ashrawi, la política palestina, que dice que somos el único pueblo ocupado del mundo obligado a garantizar la seguridad de su ocupante, porque realmente esto, a la luz del derecho internacional, es un absurdo completo, ¿ya? Sin embargo, lo que dice INC6 es que pese a todo esto, al final del día, Naciones Unidas, la respuesta que siempre le ha dado a los palestinos es que tienen que negociar, ¿ya? Que tienen que negociar con Israel. Y esto es muy complejo porque en otras situaciones de ocupación prolongada, por ejemplo, la ocupación de Namibia por Sudáfrica, la respuesta de la ONU ha sido distinta, ha sido favorable al fin de la ocupación, porque de alguna manera, aunque Israel cometa los crímenes que comete, recordemos que comete crímenes de guerra todos los días. Los crímenes de guerra son las violaciones graves al derecho internacional humanitario, como transferir población de la potencia ocupante al territorio ocupado, ¿ya? Y pese a eso, se le dice que tiene que negociar. De alguna manera es como bajarle el perfil a las violaciones al derecho internacional, decir, ya, sí está bien, Israel hace todo esto, pero ustedes tienen que negociar con él. Eh, y lo que propone Arvin Seis, en lugar de esto, es aplicar en lugar de decirle a los palestinos que tienen que negociar, es entender la ocupación como un todo, cuestionar la legalidad de la ocupación en sí, que fue lo que hizo la Corte Internacional de Justicia el año pasado. Muchas gracias por esto que comparte. Y lo que él dice, hay que aplicar el régimen de responsabilidad de los estados, ¿no? Que es un estatuto aprobado en 2001 por Naciones Unidas, un conjunto de artículos donde la Comisión de Derecho Internacional de la ONU dice qué pasa cuando un estado comete un hecho ilícito, y básicamente pasa que surgen tres obligaciones. Tiene que detener la comisión del hecho ilícito, dar garantías de no repetición y reparar el daño que causó. Y si es que se trata de normas de jus cogens, o sea, normas imperativas de derecho internacional, aquellas que se están violando, las normas de jus cogens generan obligaciones erga omnes, o sea, generan obligaciones respecto de toda la comunidad internacional. ¿Qué significa esto? Que surge para los terceros estados, para Chile, para México, para Estados Unidos, para Francia, para etcétera, la obligación de no asistir en la comisión del acto, no reconocer el acto ilícito y tomar todas las medidas para poner fin a la comisión del acto ilícito, ¿ya? Y en lugar de aplicar este régimen, lo que se hace es decir tienen que negociar, ¿ya? Eso es como la posición prevalente, diría yo, sobre todo a nivel del Consejo de Seguridad, porque por supuesto que en Naciones Unidas tenemos a los relatores especiales que han sido una bendición, dicho en simple, y en cuyos informes nos hemos basado. O sea, tenemos a la relatora albanese, pero antes teníamos a Michael Lynch, y tuvimos a Richard Falk, y tuvimos a John Dugard, y sus informes son excelentes, y en ellos se cuestiona el carácter atemporal de la ocupación, que en realidad más que una ocupación es una anexión de territorio. O sea, Israel lo que ha hecho es anexar los territorios. No, no hay tal cosa como Israel y Palestina, y que Israel ocupó unos territorios de Palestina. Lo que hay es que Israel tiene desde el 67 control sobre absolutamente todo. Nada ni nadie puede entrar ni salir de Palestina sin su autorización. Ha quedado clarísimo con las flotillas que han intentado llegar a Gaza. Y simplemente dentro de este territorio vasto hay algunos islotes donde hay alguna autonomía para los palestinos, y que son esencialmente las ciudades de la zona A en Cisjordania, ¿no? Las principales ciudades.
allí, pero también están sometidas al control israelí. La totalidad del territorio está sometido a control israelí. Israel lo que ha hecho entre medio de estas ciudades, islas, digamos, es construir sus carreteras y sus puestos de control y sus asentamientos, y todo esto está conectado con el Israel del 48. Entonces, realmente no hagan tal de hablar de Israel y Palestina porque es una dicotomía ilusoria, ¿ya? Retomo la idea. La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, es muy relevante porque la del 2004, o sea, la del 2024 también, pero la del 2004 también es muy relevante porque no solamente, o sea, recuerda algo que en derecho internacional se ha recordado muchísimo y lo vuelve a recordar, el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. ¿Ya? Eso es fundamental. Pero además dice que hay que aplicar el derecho internacional de los derechos humanos de los territorios palestinos ocupados. Ya no solamente el derecho internacional humanitario, sino también el derecho internacional de los derechos humanos en territorios palestinos ocupados. Eso quise decir. Y también dice, en relación con la legítima defensa, porque ustedes ven que Israel siempre pretexta, incluyendo el caso del muro, la legítima defensa, la Corte dice no, porque usted no puede defenderse de una población ocupada, ¿no? Esto sería lícito en caso de que hubiera dos estados, pero acá no hay dos estados, acá está usted ocupando una población, no puede defenderse de esa población, que nos recuerda a la frase de Hanan Ashrawi que cité hace poco, ¿no? Eso sería en relación con la ocupación. Y finalmente, y de verdad, perdón todo lo que me he extendido, finalmente en relación con el reclamo de estatalidad de la posición de la autoridad palestina que hacen un requerimiento el 2011 y el Consejo de Seguridad de la ONU, que es el que tiene que recomendar a la Asamblea reconocer a alguien, a alguna entidad como Estado o no, dice no. No, porque los requisitos son los requisitos de la Convención de Montevideo, o sea, que haya Estado, población y territorio, pero además que se respete, que sea un país que respete la Carta de Naciones Unidas y que sea un país o una entidad que sea un amante de la paz, ¿ya? Y ahí obviamente está Estados Unidos en el Consejo de Seguridad y veta la aprobación de la demanda palestina por el Estado, argumentando que esto le hace muy mal a la negociación entre las partes y también argumenta a Estados Unidos que existe Hamas y por la acción de Hamas estamos claros que Palestina no es un amante de la paz. Entonces esto se lleva a la Asamblea General y la Asamblea General lo acepta como un Estado observador no miembro, manteniendo de esta manera la subalternidad de los palestinos. ¿Ya? Yo creo que esto es como un buen resumen de todas las etapas. Si les interesa profundizar en alguna cuestión en particular, eh, pueden hacerlo, así que estoy disponible para escucharles. Muchas gracias por su atención. No, muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, pues abrimos el panel. Seguramente habrá muchas preguntas. Ha sido un recorrido crítico de el ángulo jurídico desde el cual se ha visto la cuestión palestina. Me llamó mucho la atención, doctora, que desde un principio hubo asesinatos por parte de estos grupos como la Lejí, contra grupos o autores o figuras que estaban buscando poner en tela de juicio la calidad Ujú. jurídica del Estado judío. Y el tratamiento del staff de Naciones Unidas pues ha sido muy similar desde hace muchos años, como usted bien dice, incluso antes de la instauración del Estado de Israel en el 48. Una cosa que ha tenido elementos de continuidad. Pero yo quisiera preguntarle si hay alguien aquí que quisiera participar, o la doctora Márgara que quisiera decir algo, o alguien más que quisiera participar, hacer preguntas a la doctora Nadia. Sí, un poco se se ha estado diciendo de distintas maneras, ¿no? Como lo que el genocidio contemporáneo implica, el, digamos, la ineficiencia del orden mundial que surge desde la Segunda Guerra Mundial, o se ha estado cuestionando a Naciones Unidas, pero si seguimos el trayecto
que nos acabas de dibujar, Nadia, pues el Estado de Israel aparece de alguna manera como el estado de excepción de todo Occidente, ¿no? Un estado al cual o se le permite todo o arrebata todo, ¿no? Porque digamos, estas acciones desde antes, ¿no? En contra incluso de los británicos que no aceptaban realmente la idea, que la idea era, pues, como hoy lo dice claramente Netanyahu, eh, pues hacer el gran Israel, no solo en Palestina, sino en más tierras árabes, ¿no? Entonces, un poco creo la sensación que a mí me queda es qué se va a hacer con Naciones Unidas, es decir, cómo reestructurar, cómo cambiar esto que estamos viendo todos los días, eh, que de alguna manera permite el genocidio, ¿no? Mm, Eh, que, o sea, por un lado están los relatores, que como tú bien dices son excepcionales. ¿Por qué? Porque hablan con la verdad. Pero por el otro lado está, pues, esta idea de subalternación, como tú lo has dicho, y que ni siquiera reconoce, digamos, tú lo pusiste muy bien, ¿no? Se trata de negociar, pero ¿por qué? ¿No? Si en realidad se debería de desmantelar toda toda una estructura, una arquitectura ilegal. mm, Y no se hace. Y no se hace ni desde la ONU y tampoco digamos, Europa y por supuesto está la potencia de Estados Unidos atrás, pero no hay esa intención en ese lugar. Entonces queda como, ¡uy! Muy tremendo, ¿no? Le mm. vamos a dar la palabra a Nofret, que la acaba de pedir. Antes de eso, yo te quería decir después a Katia, y acá en el chat alguien preguntaba si podías explicar más qué es eso del libro blanco. Entonces tenemos a Nofret, Katia, Si eh, quieres, sigamos con las preguntas sí, y así quizá tomo varias preguntas y luego las respondo juntas. sí, claro, claro, Nofret. Gracias, ya pude abrir micrófono. Pues muchas gracias, Nadia, por esta explicación sucinta de la historia, de cómo se ha visto desde, o sea, la legalidad, ¿no? Respecto a Palestina. Creo que nos va quedando más claro esto que decía Margarita, y yo quería ir en ese sentido. Yo recuerdo que cuando empecé el doctorado me decía mi profesor que no viera a Palestina como una excepción, ¿no? Y bueno, lo entendí, por supuesto, pero porque se le trataba también desde la academia como una excepción. Y no es una excepción, ¿no? O sea, es uno de los mejores ejemplos de este colonialismo de asentamiento que también se dio en otros lados. Lo que sí es una excepción, retomando lo que dijo Márgara, es cómo se le ha tratado a Israel, ¿no? O sea, ahí es donde está la excepción. Porque Israel sigue impune, o sea, justo ayer Francesca Albanese ya le hicieron otro, creo que dijo, ¿no? Que sí, que no estaríamos en esta situación si no hubiéramos, si en estos 70 años por lo menos una vez hubiéramos hecho que Israel fuera, se hiciera responsable, ¿no? Accountable por sus actos ilegales. Entonces mi pregunta ya como, o sea, bueno, sí, quería como reafirmar esta idea de que la excepción es cómo se ha tratado Israel, no la colonización que ha vivido Palestina. Claro. Pero en ese sentido, quizás la pregunta ya también como a profundizar tú con lo que has estudiado, porque yo veo que los palestinos también son, pues, son más pragmáticos. Digo, claro, hay diferencias internas, pero pues han aceptado ya, ¿no? El decir, bueno, vamos a tener un Estado en las fronteras del 67, ¿no? Y ni eso ha respetado Israel, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos exactamente, o sea, un poco también profundizando esta pregunta que deja Margarita, a través del derecho internacional, eh, exigir que Israel como existe ahora, porque existe, ¿no? O sea, también estoy cansada de escuchar de que es que su derecho a existir, pues Israel existe, ¿no? O sea, ahí está. El problema es cómo existe, ¿no? El problema es que es un apartheid y que está llegando ahorita el genocidio, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos exigir que deje de existir como está existiendo? O sea, ¿cómo podemos forzar al sistema? Porque sí estoy en el momento en el que no es que no crea en él, pero sí veo que está en crisis y Gaza es su tumba y algo tenemos que hacer si no queremos que muera. Ujú.
Gracias. Muchas gracias, Nofret. Katia, Eh, pues también va en este mismo sentido que comparte la compañera Nofret, pero en el caso de Estados Unidos, ¿no? Porque una vez que se firma este cese al fuego, o bueno, cese al fuego, hicieron declaraciones tanto Trump como me parece que también J.D. Vance respecto a, pero es que ustedes ganaron la guerra. Ustedes son los buenos y en el caso de Israel, ¿no? Y ustedes lo están haciendo fabuloso. Entonces hay un apoyo, ¿no? Explícito a este genocidio que está cometiendo Israel en el discurso, pero también en los hechos con la venta de armas que están permitiendo, ¿no? Y también recordaba el caso de esta Nikki Haley, me parece, cuando escribió en un misil, ¿no? Mátenlos a todos. Entonces, este tipo de declaraciones obvias de incitar a la guerra y a la violencia, ¿no serían entonces también una violación de Jus Cogens? Y por lo tanto deberían ser juzgados bajo esta obligación que mencionabas, ¿no? La erga omnes. Entonces se vuelve un poco confuso, digamos, que el derecho internacional exista, pero al mismo tiempo no exista para los poderosos. Porque a final de cuentas el problema, y creo que todos coincidiremos, es que el derecho está hecho por los poderosos, ¿no? Entonces, desde esa posición colonial que tiene o esa visión imperialista, si lo queremos, pues difícilmente tendrán castigo los que merecen tenerlo, ¿no? Y tenemos todas estas, em, ¿cómo era? Creo que es en la Corte Penal Internacional que solamente se han llevado a hombres negros, ¿no? Entonces solamente se juzga cuando pertenecen a territorios que no nos importan y no los que realmente están perpetuando un sistema. tomamos dos preguntitas más, Nadia. Sí. Francisco y después Lorelei, según las tengo aquí. ¿Ahí me escuchan? Sí. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Javier y bueno, yo trabajé como guía en el Museo Memoria y Tolerancia, donde se hablan sobre los grandes genocidios en el siglo XXI. Yo fui despedido de este museo por decir que lo que pasa en Gaza cumple los criterios establecidos en la Convención para prevenir y sancionar el genocidio. El argumento de esta institución fue que mientras ningún tribunal internacional lo haya reconocido formalmente, no se puede considerar genocidio. Sin embargo, pues desde entonces hemos visto que el tema ha sido estancado en los tribunales internacionales, pues se dice que probar la intención es lo más difícil en este caso. Entonces mi pregunta es hacia usted, ¿considera usted que con las evidencias actuales, las declaraciones que han hecho los políticos en Israel, los patrones sistemáticos de desnutrición, el desplazamiento masivo y la negación de la ayuda humanitaria, se reúnen los elementos jurídicos para considerar que esto es un genocidio? También sabemos que los únicos tribunales que tienen la facultad de determinar si es un genocidio es la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Sin embargo, hemos visto que tienen lentitud en este caso y no han pronunciado, ¿no? Se mantiene un caso lento y no se han pronunciado. Entonces, ¿cree que estos organismos llegarán a reconocer formalmente este caso como un genocidio? Esas serían mis preguntas. Gracias, Francisco. Está Lorelei y luego Sandra y regresamos contigo, Nadia. Hola, muchas gracias por esta plática. Y mi pregunta va en relación al hecho de que, claro, como es Naciones Unidas, los representantes deben ser estados, ¿no? Y creo que eso se habló en la presentación. ¿Cuál es el problema en Palestina en el sentido de que ante la ONU es la OLP, el representante de todos los palestinos, incluidos los de la diáspora? Pero cuando se sientan a hacer las negociaciones, tenemos ahora bajo los acuerdos de Oslo el reconocimiento y la emergencia de la Autoridad Nacional Palestina, que hasta cierto punto ha venido a reemplazar a la OLP en los asuntos
actuar internacional. Entonces, ¿cómo podemos ver no solo la división interna que existe entre Fatah y Hamas, ¿no? Que obviamente se da en cómo gobierna la Autoridad Nacional Palestina y se vuelve un esclavo materialmente de Israel en Cisjordania, pero cómo esa representación también se rompe cuando en el momento en el que la OLP ya no es el representante y siempre se le da como este posicionamiento a la Autoridad Nacional Palestina. ¿Cuál es el problema para los palestinos en esa representación internacional, sí, ante la ONU y ante todos los otros organismos, ¿no? Como la Corte Internacional, etcétera? Gracias, Lorelei. Sandra, ¿Me escucho ahí? Sí. sí. Gracias, Margarita. Sí, justo pensaba, no sé si esta pregunta, yo creo que sí se puede responder. Pensaba desde una perspectiva de género y el feminismo, ¿no? Como un posicionamiento patriarcal desde quienes dirigen la ONU, los estados, porque al final también la desaparición y la limpieza étnica de Palestina implica la, ¿cómo se llama? El exterminio de la cultura, ¿no? Y el exterminio de la cultura es el exterminio de quien traslada la cultura, que son las infancias y las mujeres. Y pensar desde una postura, tal vez, desde el ecofeminismo, el territorio, cómo decir que todo, que también desde la ONU, Israel, los Estados aliados en contra de la desaparición y limpieza étnica de Palestina es una forma no solo histórica, sino patriarcal, ¿no? De esta desaparición y cómo el diálogo también termina siendo paternalista y entre ellos, sino entre nosotras, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también esta postura que me vino a recordar rápidamente, que es en los Juegos Olímpicos, cuando Palestina, al no considerarse un estado, un territorio, juega como dentro desde un espacio de refugiados eternamente, ¿no? Entonces es una nueva forma de quitar identidad y blanquearla, ¿no? De decir, no eres China, no eres Estados Unidos, eres siempre el refugiado, ¿no? Siempre la persona refugiada. Y eso está históricamente hasta en los juegos, ¿no? Pensando esto desde la identidad y desde el patriarcado. Gracias, Sandra. Hay una última preguntita aquí en el chat, Nadia, que te voy a leer, donde Ivette Leiva te pregunta, ¿cómo se inserta en la legislación de la ONU la propuesta del presidente colombiano Gustavo Petro para crear un ejército para liberar a Palestina, entre comillas, que en su opinión debe ser organizado por la ONU? Ya con esto creo que podemos terminar esta primera ronda y después veremos, ¿verdad, Moisés? Pues sí, claro que sí. Son muchas. A ver, ahorita qué nos comenta la doctora Nadia. Muchas gracias, doctora Margarita. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias. A ver, el primero es que puse en el chat, no sé si lo pudieron ver, un documento que es el resumen de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 2004, la que es sobre el muro, porque había alguien que decía que no podía verla. Está ahí, ¿ya? Está en inglés, sí. Espero que eso no sea un problema. Y bueno, los libros blancos británicos estoy leyendo para leer la definición como estricta, pero esencialmente fueron una serie de documentos oficiales emitidos por el gobierno del Reino Unido durante su mandato en Palestina, que delineaban su política con respecto al futuro político de la región, la inmigración judía y la propiedad de la tierra. ¿Ya? Y el del 39 es particularmente importante porque básicamente, ahí en ese libro se empieza como a limitar la inmigración sionista a Palestina, en el del 39. Eso sobre el libro blanco que me habían preguntado antes. Bueno, la verdad que son muchas preguntas, igual creo que hay hartas cosas que se superponen, por eso igual quería tomar todas las preguntas juntas porque suele suceder, pero si no respondo algo porque, bueno, soy humana y hay cosas que se me pasan, me lo dicen y no tengo ningún problema de profundizar en algún punto.
En relación a lo primero, en relación a, bueno, qué hacer con la ONU, yo siempre digo que la ONU son los estados, o sea, cuando la gente reclama, que obviamente da mucha rabia y mucha impotencia ver cómo Israel bombardea niños y no podemos hacer nada y como que estamos de manos atadas, entonces la gente se pregunta y dice, ¿qué pasa con la ONU? Pero la realidad es que la ONU son los propios estados, o sea, y concretamente la ONU, o importantemente, la ONU tiene como organismo, como uno de sus organismos principales el Consejo de Seguridad, que está conformado, perdónenme si les digo cosas muy básicas, me doy cuenta que todos ya conocen bastante bien el asunto, pero que hay que recordar que está conformado entrando miembros permanentes, por los 5 miembros vencedores de la Segunda Guerra Mundial, China, Rusia, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, y todos ellos tienen derecho a veto, o sea, no se puede aprobar algo si es que alguno de ellos lo veta, ¿ya? Y por esa razón, por ejemplo, no se ha podido aprobar por el Consejo ningún alto al fuego, ¿ya? Se supone que esto es vinculante en las resoluciones del Consejo porque el Consejo podría adoptar sanciones en caso de que no se respeten, pero en realidad hay algunas resoluciones del Consejo de Seguridad donde se condena, por ejemplo, a los asentamientos israelíes en Cisjordania y aún así no se han decretado sanciones contra Israel. Yo creo que el poder de Estados Unidos en la organización, como todos sabemos, es tremendo y no solo de Estados Unidos, de Europa también, los países europeos tienen muchísima complicidad en esto. La Unión Europea, recordemos que es el principal socio comercial de Israel. O sea, la ONU son estos países, ¿no? Son estos países y lamentablemente, por muy democrática que sea la Asamblea General y que todos los países participen de la Asamblea General y tal, mientras exista el veto de Estados Unidos en el Consejo, me parece a mí, mientras exista como ese blindaje diplomático que le hace Estados Unidos a Israel, me parece a mí muy difícil que se pueda avanzar en Naciones Unidas. De todas maneras, por ejemplo, en Naciones Unidas, y esto creo que me faltó aclararlo, tiene la institución de los expertos independientes. En este caso, tenemos a la relatora especial Francesca Albanese, y no sé si saben, ella lo dice bastante a menudo, que ellos no reciben ninguna paga por su trabajo, y eso es porque ellos no representan oficialmente la postura de Naciones Unidas, lo cual es un problema, porque siempre van más avanzados que Naciones Unidas. Sin embargo, a mí me parece que sería de todas maneras, pese a que ha sido tímido, la intervención de Naciones, tímida la intervención de Naciones Unidas, me parece a mí que por supuesto que es mejor tenerla que no tenerla. Tenemos a la Corte Internacional de Justicia, que es el foro en el cual se presentó la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio. Tenemos también esa misma Corte, que es la que ha sido autora de estas opiniones consultivas, la última de ayer, que están en línea, en mi opinión, con el derecho internacional, absolutamente en línea. Yo creo que el derecho es claro, el tema es hacer cumplir el derecho, ¿no? Hacer cumplir el derecho, o sea, llegar a la parte en que se hace valer la responsabilidad internacional de los estados, la responsabilidad de, de Estados Unidos, perdón, la responsabilidad sí, de Estados Unidos también, de los autores, pero también de los terceros estados, ¿no? Luego hay normas específicas, por ejemplo, la Convención contra el Genocidio, que tiene que ver con la obligación de los estados de prevenir el crimen de genocidio, pero todas estas cosas tienen que hacerse valer, ¿no? Y yo creo que una herramienta que tenemos como sociedad civil es el boicot, desinversión y sanciones contra Israel. Creo que es una herramienta valiosísima y por de pronto prácticamente la única que tenemos, así que tenemos que aprovecharla y utilizarla. El BDS es una campaña a la que llamó la gran mayoría, una gran coalición de la sociedad civil palestina, organizaciones de todo tipo, que además representan a todos los segmentos de la población palestina. Y eso a mí me parece súper importante, o sea, detrás del llamado del BDS hay palestinos del 48, es decir, palestinos con ciudadanía israelí,
Están también los palestinos refugiados, no solo dentro de Palestina, sino también refugiados en el exilio. Y también tenemos a palestinos de Gaza, de Cisjordania, Jerusalén Oriental y del 48, como decía antes. Entonces es representativa de todos los segmentos de la sociedad civil palestina y lo que nos piden los palestinos que hagamos es esencialmente una campaña, por supuesto que hay reconociendo las diferencias entre una y otra hipótesis histórica, pero una campaña como la que se hizo contra Sudáfrica, ¿no? Que boicoteemos, que desinvirtamos y que presionemos a nuestros gobiernos para que haya sanciones. Y yo creo que hoy en día los pueblos del mundo, no así los gobiernos, pero pese a que se han visto obligados a moverse un poco de sus posiciones iniciales, con el genocidio creo yo que los pueblos del mundo, no solo los pueblos árabes, pero los pueblos del mundo en general han adoptado una posición muy pro-palestina y me parece a mí que eso ha hecho que el BDS crezca. El BDS, como piensa alguna gente, no es solo dejar de comprar cosas, ya que eso también, o sea, también hay una serie de razones más allá de Palestina para dejar de comprar algunas cosas, pero también tiene mucho que ver con hacer activismo político, ¿no? O sea, tiene todo que ver con hacer activismo político, porque cuando uno llama a un boicot, uno lo que hace es explicar el boicot, ¿no? Y es una labor pedagógica que lleva al diálogo, que lleva a la reflexión, que lleva a hablar de Palestina. Este espacio mismo, por ejemplo, yo creo que construye y que constituye un espacio sumamente valioso, ¿no? Em, y yo creo que hay que aprovechar todos los foros que tengamos, todos los espacios culturales, los espacios académicos, los espacios a nivel del gobierno, la prensa, ¿no? Para poder instalar el tema de Palestina y lograr ejercer la presión suficiente para que eventualmente haya un cambio. Pensemos que en la Sudáfrica del apartheid termina de caer finalmente o de colapsar el régimen por el embargo de armas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respecto de Sudáfrica. O sea, lo que quiero decir es que Israel es un país sumamente dependiente de la ayuda internacional y que si pierde la ayuda, por eso es tan importante lo que pasa en Estados Unidos por de pronto y lo que pasa en Europa, porque si pierde ese apoyo, Israel se termina, ¿no? Israel ha actuado hasta el momento con absoluta impunidad, como todos sabemos, pero si pierde ese apoyo, esa impunidad tendría que terminar, ¿ya? Em, en relación a si esto es un genocidio, y creo que con eso respondo a las primeras dos preguntas. En relación a si esto es un genocidio, yo creo que efectivamente ningún tribunal, hasta donde yo conozco, ha dicho sí, esto es un genocidio, pero tienes documentos muy valiosos para sostener que esto es un genocidio. O sea, tenemos una Commission of Inquiry de Naciones Unidas que concluye que esto es un genocidio. Tenemos hace un mes atrás, creo, tenemos también informes de ONGs tan prestigiosas como Human Rights Watch y como Amnistía Internacional en este mismo sentido. Tenemos los scholars, ¿cómo se llama? Es que me confundo en español con el nombre, pero tenemos estos scholars de los como estudios respecto del genocidio que también están de acuerdo, como la Asociación Mundial de Profesores que estudian el genocidio, también están de acuerdo en que esto es un genocidio. Todo esto más allá de expertos independientes, o sea, de académicos que por su cuenta han salido desde el minuto uno prácticamente a decir cuidado, es genocidio, incluso algunos de ellos judíos e incluso israelíes, gente que se dedica al tema. Tenemos también la Corte Internacional de Justicia, que si bien todavía en el caso de Israel, de Sudáfrica, perdón, contra Israel, no ha llegado al fondo del asunto, sí que ha decretado las medidas provisionales que Sudáfrica le ha solicitado sobre la base de que hay plausibilidad para pensar que se está cometiendo un genocidio y que se quiere evitar, ¿no? Que para eso son las medidas cautelares, para prevenir un mal que hay que hacer algo de forma urgente para prevenirlo, no podemos esperar hasta conocer el fondo del asunto. Y luego en relación a la lentitud de las cortes, efectivamente, o sea, a veces dicen que la justicia cuando se demora ya no es justicia, y díganselo a los chilenos, por ejemplo, que la gente acá ha esperado todos estos años, todas estas décadas, para recién desde más o menos el año 2007 tener juicios contra los criminales de lesa humanidad en dictadura.
Y esta gente está súper vieja cumpliendo penas de cárcel porque las están cumpliendo recién ahora, ¿ya? Entonces ahí en casos como este uno se cuestiona, ¿es justicia o no es justicia? Lo que dijo alguien también por ahí de que la Corte Penal Internacional había servido solo para juzgar dictadores africanos, o sea que los imputados siempre eran personas negras, es cierto también, es cierto. Sin embargo, yo creo personalmente que el derecho es un método, un medio bastante modesto y que la justicia también lo es. O sea, siempre va detrás, ¿no? Porque hay algunas garantías que resguardar. De todas maneras, creo que que es importante hacer la precisión en este sentido de que la Corte Internacional de Justicia es el máximo órgano jurisdiccional de la ONU, o sea, es un tribunal de la ONU y es un tribunal que juzga asuntos, tiene dos tipos de competencia, contenciosa y también consultiva. En el caso de la contenciosa, esencialmente juzga asuntos entre estados, por ejemplo, Sudáfrica versus Israel, pero también tiene esta competencia consultiva que a solicitud de las Naciones Unidas, de la Asamblea General o del Consejo esencialmente, emite una opinión, no emite una opinión consultiva esto es lo que ha venido haciendo y creo que esto robustece nuestro reclamo. Y por otra parte, el resultado de estas opiniones. Y por otra parte, tenemos la Corte Penal Internacional, que es un tribunal ajeno a las Naciones Unidas y que es un tribunal que busca la responsabilidad penal individual. Recordemos que la responsabilidad penal siempre es individual. Los estados no son criminales, los que son criminales son los individuos que conducen los estados. Y la la Corte Penal Internacional, perdón, actúa bajo el principio de complementariedad, es decir, si es que no son juzgados en las jurisdicciones domésticas, entonces el caso sube a la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional se crea mediante el Estatuto de Roma, que da competencia para 4 crímenes, que son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión. Alguien preguntaba por los ataques de Israel a países vecinos en el chat. Bueno, eso es crimen de agresión. O sea, lo que hizo Israel, por ejemplo, con Irán, eso es el crimen de agresión. Y contra los palestinos, yo creo que ha cometido los otros 3 crímenes en Gaza. Lo importante de estos crímenes es que son crímenes inamnistiables, imprescriptibles y además de jurisdicción extraterritorial, o sea, de jurisdicción universal, perdón. Entonces, se supone que una persona que comete genocidio puede ser juzgada en cualquier parte del mundo, ¿ya? Por eso, por ejemplo, la campaña que lleva el nombre de Hin Rajab, la niña palestina asesinada por los israelíes en Gaza, en el contexto del genocidio, busca perseguir a los autores de estos crímenes, ¿no? Porque ellos mismos han dado pruebas de los crímenes, han posteado fotos en internet, bombardeando edificios residenciales, y luego esta gente sale de vacaciones, por ejemplo a Chile, vienen mucho, al sur de Chile, a una ciudad que se llama Pucón, donde no sé si han visto que hay una campaña ahora para que las personas pongan en sus negocios stickers solidarizando con Palestina, que ha traído muchísimo revuelo porque hay gente, esencialmente los turistas israelíes se sienten muy aludidos, como que los están tratando de criminales o que no son bienvenidos, y en verdad ni siquiera es una alusión a ellos por razones legales, evidentemente. Pero sí, o sea, la fundación los está básicamente buscando en todas partes del mundo porque se supone que estas personas tienen que enfrentar tanto los soldados de a pie como los comandantes y luego las autoridades políticas, más allá de las autoridades militares, tienen responsabilidad penal que tendrían que estar asumiendo, ¿no? Luego, en relación a la OLP, sí, o sea, efectivamente la OLP desde el año 88, cuando reconoce Israel y reconoce la resolución 181, la OLP desde ese momento ha venido dando pasos en el sentido de basarse mucho en el derecho internacional, ¿no? Al final del día, esta es una herramienta que tienen los débiles. A Estados Unidos y Israel no les importa nada el derecho internacional, pero a la OLP sí que le importa y funda sus reclamos en el derecho internacional, constreñido, por supuesto, por este marco que ella misma aceptó para poder sentarse a la mesa de negociaciones con Israel.
Y de hecho, justo estaba escuchando a Diana Butu, una abogada palestina que fue la asesora legal de ellos en el año 2000, ¿no? Hasta ya hace bastantes años, que ella dice en el año 90, a partir de los acuerdos de Madrid, a comienzos de los 90, Israel comenzó como a presionar para que dejáramos de insistir en el derecho internacional, ¿no? Y de hecho ella dice, Mahmoud Abbas hasta el día de hoy le da miedo y no quiere hacer nada que vaya a hacer enojar a los europeos o a los americanos. De hecho, no sé si les pareció tan pusilánime como a mí esa imagen de Mahmoud Abbas hace 1 o 2 semanas con Trump en esta cumbre en Egipto dándose la mano, cuando hace, no sé, 2 semanas antes le había impedido la entrada a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU, y el hombre se tuvo que conectar por Zoom, que es una cosa completamente vergonzosa, porque si es que se puede hacer por Zoom, entonces ¿por qué no están todos por Zoom? Porque los palestinos, insisto, tienen que estar en esta posición subalterna de ser los que se conectan por Zoom, ¿no? Y eso es por Estados Unidos. Y sin embargo, después el Trump hace la cumbre, y que por cierto me parece que ya fracasaron este cese al fuego, gracias a Israel, y Mahmoud Abbas asiste y le da la mano y tal. O sea, claramente hay un problema ahí. Me parece a mí que los funcionarios de la autoridad palestina dentro de Palestina han cumplido un rol absolutamente de arrodillarse frente a Israel. Sin embargo, a mí me parece que la representación palestina en Naciones Unidas y en los foros internacionales es bastante mejor, ¿no? O sea, y si uno estudia los documentos y tal, están todos basados en el derecho internacional, y es algo que habría que considerar. Un ejército para liberar a Palestina, de nuevo, lo mismo, o sea, como hay un Uniting for Peace Mechanism, un mecanismo de pro paz que se llama, para que la Asamblea General, ante la ausencia del Consejo en dar respuestas satisfactorias, sea quien adopte medidas para terminar con el genocidio. Se ha hecho en algunas instancias, hay un abogado de derechos humanos que era parte de Naciones Unidas hasta el genocidio y luego renunció, Craig Mohiber, no sé si han escuchado hablar de él, es muy, muy bueno. Voy a anotar acá su nombre por si quieren seguir su trabajo, porque está súper activo. eh, si les interesa el derecho internacional en relación con este tema. Pero claro, hay una serie ahí de intereses y de cuestiones que impiden que realmente Naciones Unidas sea el foro en este momento en el que nos tenemos que confiar. Yo creo que todavía falta que ejerzamos aún más presión a nivel local para poder obtener un cambio en Naciones Unidas, ¿no? Eso. Muy bien. Nadia, la propuesta de Gustavo Petro, ¿la comentaste? Sí, dije que me parecía muy difícil en el estado actual de Naciones Unidas que llegara a hacerse algo así. O sea, primero, si es que es algo que tiene que pasar por el Consejo de Seguridad, va a tener el veto de Estados Unidos, y si no tuviera que pasar por el Consejo, si nos quedáramos a nivel de Asamblea General, la medida que hay es este Uniting for Peace Mechanism, y, y, y no se ha hecho. O sea, no, me parece que todavía no hay presión suficiente en Naciones Unidas para hacer una cosa como esta. Falta más Gustavo Petro. Gustavo Petro vino a cambiar la política exterior colombiana en relación con este tema y en relación con otros temas, y yo creo que ha sido muy valioso. Me parece que, por ejemplo, países como el mío, Chile, deberían unirse con Colombia, con Brasil. Yo creo que los países tendrían que hacer alianzas acá, porque por supuesto que Chile por sí solo por ahí no pesa tanto, pero unido con Colombia y con Brasil y con, no sé, México, sí que podría ejercerse una presión mucho mayor. Ujú. Doctora, no sé si todavía tiene tiempo para una ronda de preguntas más. Si está de acuerdo, unos minutitos. Sí, sí. Muchas gracias.
Pues no sé si alguien más quiera tomar la palabra o hacer ¿Alguien, un comentario. alguien me pregunta, perdón, Moisés, Ujú. el genocidio desde una perspectiva patriarcal al hacer la limpieza étnica es específico con las mujeres y niñeces. Lo que pasa es que yo no tengo certeza, y perdónenme si estoy cometiendo alguna falta, pero no tengo certeza de que la limpieza étnica haya sido en específico con las mujeres y con los niños. Lo que pasa es que efectivamente los hombres combatían, ¿no? Muchos de ellos, pero yo no sé si hay un carácter específico, o sea, por supuesto que hay elementos patriarcales cuando se cuenta la historia de Palestina que, por ejemplo, omitir el rol político que tuvieron las mujeres palestinas desde el mandato británico para terminar con la inmigración sionista en Palestina, ¿no? Yo creo las protestas de las mujeres contra la declaración Balfour, por supuesto que se entrelazan elementos patriarcales, ¿no? Yo creo que sobre todo el no ver a las mujeres y aparte, por supuesto, que lo que todos sabemos, ¿no? Eso no lo mencioné, lo di por descontado, que para una mujer en una sociedad patriarcal, como son todas las sociedades en realidad, es mucho más difícil salir del espacio que le estaba tradicionalmente asignado a la mujer, ¿no? Por eso a mí me parece tan valiente y tan loable lo que hizo Leila Khaled, y sí, lo que dice Lorelei, que no sé si se acuerda de mí, nos conocimos en el SOAS en el 2022. Efectivamente estoy muy de acuerdo con eso. O sea, hay una criminalización absoluta de los hombres palestinos, ¿no? Como si los hombres palestinos no tuvieran derechos humanos. Son todos sospechosos los hombres adultos palestinos de ser de Hamas. Es curioso, ¿ah? Es como preferir una afirmación completamente revolucionaria, decir los hombres palestinos tienen derechos humanos. Creo que es una afirmación que si la dijera en algunos foros tendría que defenderla, porque pese a que es obvia, es obvio que es así, la gente tiene, yo creo que quizá por la influencia de los medios de prensa, no sé, como tan metida en su cabeza de que los hombres palestinos son sospechosos de algo, bueno, eso tiene que ver con una serie de cuestiones que no da tiempo de tocar acá, ¿no? Con el orientalismo, ¿no? La forma en que son representados en el llamado Occidente los hombres del llamado Oriente, las características que se les asignan, bárbaros, salvajes, terroristas, machistas, ¿no? Homofóbicos. Eh, yo creo que lo mejor para esto es, muchas gracias Moisés, yo creo que lo mejor para esto es, a mí me gusta mucho, en Edimburgo se hacía mucho, además recuerdo y funcionaba muy bien, mostrar una película y luego discutir la película. Me acuerdo, estaba viviendo en Pucón, en este pequeño pueblo del sur donde van los turistas israelíes y viví ahí un tiempo antes de venirme a Santiago nuevamente, cuando recién volví de Escocia y dieron No Other Land y realmente la sala se llenó, había como 200, no sé, muchísima gente y con mucho interés. Y lamentablemente había que devolver la sala y no se hizo el conversatorio que se podía haber hecho y lo lamenté en mi corazón porque de verdad que creo que esas son justamente las instancias, el cine, la literatura, las instancias en que podemos rehumanizar, que no debería ser necesario, pero lamentablemente sí lo es, a los palestinos. Absolutamente. Es todo un tema, en verdad. O sea, hay factores ahí patriarcales que se entremezclan con factores coloniales, con factores raciales. Me acuerdo cuando estaba presa Ágil Tamimi y se decía que la gente solidarizaba tanto o era capaz de solidarizar tanto porque Ágil Tamimi no usa velo, porque Ágil Tamimi es de piel blanca, porque tiene los ojos azules, ¿no? O verdes, no sé. Em, hay muchos aspectos, ¿no? Que, que habría que se podrían conversar. Muchas gracias, doctora. Bueno, aquí hay otras preguntas. Bueno, aquí Charlene acaba de levantar la mano. Si quieren, podemos tomar una pequeña ronda más y luego darle otra vez la palabra a la doctora Nadia y dar la oportunidad de más preguntas. Adelante, entonces, Charlene, muchas gracias.
Hola, gracias, buenos días. No, yo nada más quería preguntar, bueno, dar las gracias, Nadia, por la excelente presentación y preguntarte, yo acabo de leer ayer o antier esta noticia de que el Parlamento de Israel está votando la colonización, la anexión total o la colonización total de Cisjordania. Al parecer va a ser un proceso. Pero pues digamos, en todo el marco de, pues de eso, digo, te hablo desde la total ignorancia, yo no tengo nada que ver con el derecho, pero, eh, pero sí, o sea, es decir, como que en el marco de todo esto que tú nos estás platicando y de lo que existe en términos de derecho y de institucionalidad y de resoluciones, pues qué tan posible es pues que esto realmente se concrete, ¿no? La noticia salió el día de ayer, que el Parlamento israelí pues había aprobado, pues muy apenitas, ¿no? Entre pocos votos, entre algunos votos en contra y otros a favor, pues esta propuesta de anexar el territorio palestino ocupado de Cisjordania. Entonces, bueno, un poco, pues, ¿qué implicaría eso, ¿no? En el marco, pues, de todo lo que estamos viendo ahorita mismo. Esa era mi pregunta, gracias. Muchas gracias, Charlene, a ti. Antes de responderte, quería hacerme cargo porque lo volvieron a postear en el chat del patriarcado. Efectivamente, insisto, para las mujeres es más, es- siempre es doblemente duro, ¿no? O sea, las mujeres tenemos la capacidad de menstruar y tenemos la capacidad de tener hijos y en el contexto genocida de Israel, las mujeres no han podido acceder a los artículos de limpieza necesarios y por supuesto que es más difícil por ser muy clara y muy gráfica, estar sin bañarse si uno está menstruando o si uno no está menstruando, ¿no? O sea, me parece evidente. Lo mismo el hecho de poder tener una guagua, decimos en Chile, parir un niño o una niña. Claramente los hombres biológicamente, no quiero overlook a las personas trans, desde luego, o sea, las personas que podemos parir guaguas eh, mucho más difícil hacerlo, o sea, nos afecta especialmente el tema de que no haya anestesia por de pronto, o sea, eso no lo he, como mujer y como palestina y como feminista, no lo he discutido absolutamente en minuto, por supuesto que es así, y además hay episodios de violencia sexual en la época de la Nakba. Hay una novela de Adania Shibli que se llama A Minor Detail, un detalle menor, lo voy a anotar acá. Les confieso que yo leí un resumen y pese a que tengo la novela, todavía no soy capaz de leerla porque no estoy emocionalmente preparada, pero si les interesa la violencia sexual durante la Nakba, ahí está. También Susan Abu Hawa, la novelista palestina americana, trata algo de eso en sus novelas, especialmente El Azul, la que es sobre Gaza, la segunda, El Azul Más Profundo creo que se llama, no, El Azul entre el cielo y el mar. El azul entre el cielo y el mar. Susana Bulsawa. Bueno, dicho esto, respondiendo a lo que me acaba de preguntar Charlene, efectivamente Israel ha venido anexando territorio palestino desde el territorio ocupado palestino, desde que esta es la parte de la que se encarga el derecho internacional, ¿no? Porque ni siquiera hemos discutido sobre la Palestina del 48, que es el 78% de la Palestina histórica. Pero en relación con los territorios ocupados palestinos, Israel ha venido anexando tanto de hecho, o sea, simplemente por la fuerza, los territorios, pero también lo ha hecho de derecho. O sea, por ejemplo, Jerusalén Este, el año 80, Israel, que no tiene una constitución política como la tiene Chile, sino que tiene un conjunto de leyes básicas, entre ellas esta del 80, que constituyen como su constitución, anexó Jerusalén mediante una ley interna del Estado, ¿no? Y en el fondo creo que lo que se teme, y me acuerdo que en la pandemia hubo como en algún momento una como histeria colectiva a propósito de la anexión de Cisjordania, lo que se teme es que sean anexiones aprobadas por el Parlamento. Ahora, en realidad, las anexiones de hecho tienen las mismas consecuencias que las anexiones de derecho en la práctica. E Israel, de hecho, ha anexado
prácticamente toda la tierra. O sea, no creo que hubiera un cambio demasiado grande más allá de la legitimidad que tendría la legislación israelí. No sé si me explico. No sé si se me quedan más preguntas en el tintero, como que en un punto no pude seguir más el chat así como en detalle. Bueno, Eh, aquí hay una, doctora, que decía, recordaba nuevamente, me parece que era Cristina. ¿Cómo se ven las instituciones internacionales que Israel tome decisiones sobre el territorio que no le pertenece, como esta votación que se ha dado en la Knesset sobre la supuesta anexión a Cisjordania o lo que ellos llaman soberanía sobre los asentamientos que ilegalmente han construido sobre Cisjordania? ¿Cómo se ve en las instancias internacionales esto? Eso es lo que preguntaba Cristina. claro, lo que pasa es que eh, para Israel no es obviamente disponer de un territorio que no le pertenece. O sea, ellos actúan como si estos territorios, esa es la posición como hegemónica en Israel, pues. Actuar como si estos territorios les perteneciera y es la forma en que se manejan en la escena internacional y si alguien cuestiona algo, dicen, argumentan, nunca tienen necesidad de argumentar mucho, pero argumentan razones de seguridad, no legítima defensa y negociación. No, esto lo hicimos por legítima defensa, tenemos que protegernos. eh, y bueno, eventualmente podríamos negociarlo con los árabes, no sé, algo así, es el discurso. Y luego, si se insiste un poco más, entonces te dicen que eres antisemita, ¿no? O sea, criticar a Israel es antisemita, según Israel. Eh, Entonces, cada vez que alguien les impugna o les critica las violaciones al derecho internacional, estamos hablando de violaciones al derecho internacional. Insisto que el derecho es el instrumento más modesto. O sea, las violaciones al derecho internacional overlook una serie de cuestiones, ¿no? La misma Constitución de Israel en el 78% de Palestina. eh, el discurso israelí va a ser ese, ¿no? Entonces, por mucho que las organizaciones internacionales o las instituciones como la ONU, las organizaciones internacionales como la ONU, critiquen las políticas israelíes, eh, eh, mientras tengan el blindaje de Estados Unidos, no, los israelíes van a poder seguir siendo o estando impunes, me parece a mí. No es muy relevante. Por eso es importante ejercer presión, creo yo, más allá de las Ujú, declaraciones. ujú, Por ejemplo, en mi país, en Chile, ahora estamos en periodo de elecciones. Vamos a elegir a nuestro nuevo presidente o presidenta ahora en noviembre. Y yo creo que es súper importante, y lo digo por si en sus países también, cuando tengan elecciones, es súper importante preguntarles a los candidatos, ¿no? Pedirles que tomen una posición en el tema palestino. Y por supuesto no votar por aquellos candidatos que tengan una postura que no esté alineada con el derecho internacional. Acá, de hecho, hay una comunidad palestina súper grande, somos como 500.000 personas. Se dice que también es una cifra bien cuestionable porque no hay cifras oficiales y luego para verlas tendría que hacerse un examen de quién es palestino, quién no es palestino, bajo qué criterios se define la palestinidad y todo eso no se ha hecho, y además quién lo haría, o sea, en fin, es todo un tema, pero aún así yo diría que en Chile hay una comunidad de palestinos bastante grande en comparación con el resto de los países que están fuera del mundo árabe, incluyendo el contexto latinoamericano. Y esta comunidad palestina es muy diversa. Yo escribí un artículo sobre eso, si a alguien le interesa el tema de la migración, escribí un artículo que se les puedo dejar también acá, que es un artículo académico que salió publicado hace unos meses por el Graduate Institute de Ginebra. Y lo que yo digo en ese artículo es que la comunidad palestina en Chile es muy antigua y es muy diversa y hay diversidad de posiciones. O sea, hay gente que trabaja en distintos aspectos, pero también que está en la derecha, que está en la izquierda,
y eso ha dado a los palestinos en Chile un cierto poder de influencia que no tienen en otros países del mundo, ¿no? Ni siquiera estoy hablando de Estados Unidos, por de pronto en Argentina, que son nuestros vecinos, ya no tienen ese poder, las voces palestinas. Acá sí, acá los palestinos pueden influir Lina Meruane, sí. Acá los palestinos pueden influir en la política, pueden influir en la prensa. Y una de las candidatas presidenciales de derecha, que va ahora a la elección, dijo algo muy absurdo, dijo algo como que en verdad Chile tenía que seguirse beneficiando de la relación con Israel mientras fuera beneficiosa para Chile. O sea, absurdo desde el punto de vista del derecho internacional, pero no absurdo desde el punto de vista del chileno de a pie, que obviamente lo que le interesa es su propio interés. Entonces, si escucha esto, dice, ah, bueno, si Israel me beneficia, entonces bien Israel. Pero muchos palestinos que iban a votar por esta mujer dijeron que no iban a votar por ella por esta postura como antipalestina, antiderecho internacional. Entonces, yo ahora lo que quiero es que a José Antonio Kast, que es el principal candidato de derecha, le hagan la misma pregunta. Porque los candidatos, para que ojalá harta gente deje de no vote por él, porque los candidatos de izquierda ya todos se han posicionado como muy en favor de Palestina. Sí. Así que, no sé, yo creo que esas son instancias, por ejemplo, en que podemos influir, eh, haciendo que los candidatos pongan y no solamente los candidatos a presidente, también los candidatos a diputados, a senadores. En Chile vamos a renovar el Congreso también en noviembre, así que es súper importante, creo que es parte de nuestra tarea, ¿no? Voy a buscar el artículo que me piden, pero quedo atenta por si me quieren comentar o preguntar algo más. Sí, doctora, muchas gracias. No, bueno, acá en México la derecha es la que está tratando de mover ahorita muchas redes en la prensa, en la política, en el sector empresarial. Estamos Y me también, imagino que la derecha mexicana igual debe ser como bastante pro-sionista, ¿o no? sí, sí. En los medios de comunicación tienen una influencia muy grande, por ejemplo, pero también en otras, ¿no? En la academia también, ¿no? Y como bien dice Mm, Loreley, la izquierda mexicana no ha tenido todavía ese papel que se esperaría en el discurso, no se ha visto reflejado en la política, en el Congreso, en las instancias internacionales, ni siquiera en las instancias regionales, donde se supone que México tiene mucho más poder de influencia, ¿no? México se alineó ahora, bueno, se acercó al movimiento de países no alineados, que se había alejado mucho al grupo de los 77, ¿no? Y sin embargo no participó en el grupo de La Haya, donde Colombia hizo o encabezó un movimiento muy importante para criticar, ¿no?, las acciones ujú. israelíes. Entonces, después de 2 años apenas se mencionó la palabra genocidio por parte de la izquierda mexicana, después de 2 años. Wow, Entonces, wow. sí, También yo creo que quizá influye, bueno, corríjanme ustedes, pero quizá influye a la inmensa comunidad judía, en su mayoría sionista que hay en México, ¿no? por supuesto, Es una sí. situación un poco más parecida a la de Argentina o Uruguay. Ujú, ujú, Acá es distinto. Acá la verdad que la comunidad palestina, no sé cuántos somos, pero la verdad que somos muchos. Ahí ujú. en ese link que les puse hay un trabajo mío. Sí, claro, Estados Unidos, por supuesto. Ahí hay un trabajo mío, pero también hay otros trabajos, mi trabajo sobre la comunidad palestina de Chile, pero también hay otros trabajos súper interesantes en este libro. Por ejemplo, hay un artículo de Basil Farrash sobre los presos palestinos, que está buenísimo. Está el artículo de Francesca Albanese con Lex Stackenberg, donde se critica el tratamiento que se ha dado a los refugiados palestinos. Eh, eh, y tiene, aparte el libro le pusieron como algunas obras de arte entre medio. Mm, Yo completo. sé que viene de cerca la recomendación porque yo fui una de las que contribuyó con un capítulo, pero la verdad que vale mucho la pena. Ujú, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de Valentina. Sí, adelante, Valentina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, justo mi pregunta va acerca de que Ernesto Ledesma, uno de los participantes de la Global Summit Flotilla de México, estaba hablando brevemente en la base de Latinoamérica, que
ellos sí van a intentar poner una demanda contra Israel por torturas. Entonces, pero lo que no tenían seguro es si el gobierno mexicano los iba a respaldar, porque sí, el cónsul, gracias a las presiones también de la flotilla en tierra, los trató muy bien, todo bien, pero ya estando, ya más allá de la protección consular que ellos recibieron, no están seguros si van a recibir el respaldo de México para interponer esta demanda. Entonces, mi primera pregunta va hacia si ellos como individuos, sin el respaldo del país, pueden continuar con esta demanda. Esto por un lado. Y por otro lado, sí, justo como la deplorable respuesta de la izquierda mexicana o del partido en el poder, pues no nos representa a los mexicanos y también considero que pues de nada sirve que la presidenta diga que hay soberanía ante Estados Unidos si no puede posicionarse ante Israel solo por el miedo ante las represalias de Estados Unidos. Y que al final de cuentas ya no es un excepcionalismo, porque el excepcionalismo de la forma tan sistemática que Israel sigue rompiendo el derecho internacional, esa ha sido la norma, ¿no? O sea, esa es la normalización. E incluso México ya lo vivió, porque sí podemos encontrar estos nexos entre el asalto a la embajada por parte de Noboa y, o sea, la horrible actuación de Ecuador, eso también es como, si Israel se puede pasar por el arco del triunfo todo el derecho internacional, entonces Ecuador también, entonces otros países también. Entonces, bueno, pues quedará también en nuestras manos y nuestra propia organización que esto no siga pasando, pero sobre todo mi duda es esta, como qué tanto necesitan los mexicanos de la flotilla el respaldo de su estado para interponer la demanda a Israel ante tortura por su detención ilegal. Sí, es una buena pregunta. Yo creo que ahí habría que examinar como cuáles son las posibilidades, porque eh, podría ser la Corte Penal Internacional, pero en ese caso la tortura tendría que constituir un crimen de lesa humanidad, ¿no? Y esos son ataques sistemáticos contra la población civil. No sé si se cumpliría el requisito de sistematicidad. Luego podría ser la Corte Internacional de Justicia, pero en ese caso no podrían actuar ellos como ellos, sino que tendrían que ir representados por el Estado, ¿no? Tendría que ser México contra Israel. Eh, y si no, lo que podrían hacer es estudiar algún tipo de acción legal. Yo soy abogada en Chile, no soy abogada en México y no soy mexicana tampoco, así que hay muchas cosas de México que ignoro. Em, pero quizá, por ejemplo, hacer alguna acción ante los tribunales mexicanos, ¿no? Se me ocurre que eso es algo que ellos podrían hacer orientados por algún abogado que trabaje en temas de derechos humanos, incluso hasta demandar al Estado mexicano como por no prestarles asistencia o no protegerlos suficientemente. Esas son como las posibilidades que se me ocurren a nivel como de tribunales, porque lo otro también existen los comités de derechos humanos de Naciones Unidas. En general, todos los tratados tienen un comité de derechos humanos que supervisa el tratado y los comités pueden hacer recomendaciones a los estados, ¿no? O incluso tirarle un poco las orejas a los estados. Tal vez, por ejemplo, ir al Comité contra la Tortura, esa sería otra posibilidad a explorar de Naciones Unidas. Eso recomendaría yo. Pues muchísimas gracias, Nadia. El tiempo ya se agotó y no me queda más que darte nuevamente las gracias por acompañarnos en el seminario. También a todos y cada uno de los integrantes que están aquí en el seminario, pues por seguir adelante con el curso y los objetivos y los temas.
Vamos a seguir en contacto y evidentemente, doctora Nadia, pues estás invitada a seguir el resto de las sesiones. Hay un calendario en el que tú puedes entrar a las sesiones que tú quieras y que tú puedas para seguir discutiendo este y otros ángulos que tendremos. Aquí hay varias colegas que van a estar también exponiendo, la doctora Nofred, la doctora Márgara, en algún momento Lorelei también, doctora Bundis, ¿no? O sea, vamos a tener, entre otras colegas, más oportunidades de seguir discutiendo. De corazón, muchísimas gracias, doctora, por tu tiempo y evidentemente vamos a seguir también en contacto en otros espacios donde también tenemos interacción como el Claxo, los grupos de Palestina, las revistas Zeitún y muchos otros foros donde también estamos en conexión. Doctora Millán, no sé si usted quiera decir algo más. Sí, cómo no, bueno, agradecerte, Nadia, por todo esto que nos has contado. Creo que es bien importante también entender lo que tú nos dices, ¿no? Naciones Unidas son los estados. Entonces tenemos que presionar a nuestros estados porque si no, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Y para cambiar ese balance, ¿no? Porque efectivamente de repente pensamos que Naciones Unidas pues es una entidad que es muy importante y va a tener un peso y pues no lo tiene. Y como tú bien dices, más vale contar con ella que no contar, pero hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Porque desde el interior de nuestras sociedades tenemos, en primer lugar, que esclarecer las cosas, todavía, ¿no? Esta cuestión del antisemitismo ya está craquelándose, ¿no? Pero todavía tenemos pues estados muy poderosos como Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, que lo, que lo ponen como tal, ¿no? O sea, yo pienso que estamos viviendo una situación límite, donde realmente como se resuelva esto, como se vaya resolviendo, pues va a ser la tónica, ya lo decían por ahí, ¿no? De la política y de la realidad de todos los países del mundo, ¿no? Yo tenía otra pregunta, pero quizá nada más la dejo en el aire, que es, ¿por qué los otros estados tan poderosos como Rusia, como China, pues no han tenido una intervención más fuerte en este sentido, ¿no? Fíjate que en el contexto de otro seminario que teníamos con Moisés, con personas palestinas, con colegas, ellos nos decían, esperábamos mucho más del sur global, ¿no? Esperábamos que hubiera realmente esto que tú decías, ¿no? ¿Qué tal si todos los países pues que hoy están como México, los llamados progresismos latinoamericanos, junto con otros países, se pusieran realmente alineados en contra, pues estaríamos moviendo algo. Pero ¿y las grandes potencias qué pasa, no? O sea, estamos viviendo como un momento de silencios ominosos mientras el genocidio avanza, ¿no? Entonces, eso es lo que es muy, muy desesperante. Mientras que las sociedades civiles se han movilizado como nunca. O sea, ¿cuándo hubiéramos imaginado una acción como la flotilla, pagada por los bolsillos de la gente que lo está haciendo, ¿no? O sea, movilizando recursos, no solo humanos, también, o sea, por un lado tenemos esta sociedad cada vez más vital y movilizada, pero los gobiernos, pues, no sé, en otro tipo de arreglos, ¿no? Es muy fuerte cuando Francesca Albanese nos dice en qué consiste la industria y la economía del genocidio, ¿no? Es brutal y en ese límite estamos. Entonces, bueno, pues yo lo dejo como para seguir reflexionando. Muchísimas gracias, Nadia, por todo lo que nos has esclarecido el día de hoy y por los recursos también bibliográficos. Les decía yo aquí a la gente que nos pregunta que vamos a tener todo esto grabado, pero también, digamos, todos los recursos que se han ido dando aquí, ¿no? Las lecturas, la bibliografía, pues para que podamos seguirnos instruyendo mutuamente en una realidad que ha sido muy, muy, muy oscurecida, ¿no? Por esta cuestión, sí, del orientalismo, pero también pues de la subordinación, ¿no? De la subordinación de países y de poblaciones. Esto no nos es ajeno,
O sea, como decía Nofret, el colonialismo es una constante, lo vivimos en nuestros países también. Hemos sido como testigos de esto en nuestros propios países, de la colonización, de la subalternación, de la estigmatización, ¿no? De la otredad. Pero sin duda, Israel es, digamos, la exacerbación de todo esto, ¿no? Entonces, como se resuelva ese problema, pues va a ser como se resuelve el futuro cercano de toda la humanidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Seguimos en contacto. Gracias, doctora. Hasta luego, colegas. Muchas gracias, Moisés. Estaremos al Chao. pendiente en el correo para las siguientes sesiones. Gracias. Hasta luego. Lindo día.